Bueno, continuamos en el Heraldo Noticias, en este estudio. Me da mucho gusto, además de saludar, recibir a la maestra Bárbara Tijerina. Ella es analista del lenguaje no verbal, y también al doctor Luis Estrada. Usted lo conoce, socio director de SPIN, este laboratorio de análisis político. Bienvenidos, Bárbara, bienvenido, Luis. Gracias, un A gusto ver, estar aquí. no sé si coincidan conmigo. Esta crisis de los feminicidios, el caso de Fátima y todo lo que hemos visto, las protestas, yo no diría tanto violentas, pero sí agresivas, de mujeres fuertes, ajá, han puesto al presidente López Obrador, lo han hecho trastabillar. Yo solo lo vi trastabillar antes, cuando la crisis de Culiacán, cuando Ovidio Guzmán, etcétera. Y lo que muchos se preguntan, empezando por estas organizaciones feministas, todos nos preguntamos, ¿por qué el presidente no fija una posición clara? ¿Por qué no toma decisiones en torno de esta exigencia social? ¿No? Tú que eres especialista en lenguaje, por eso te hemos invitado a ver qué nos dices que has visto. Con el lenguaje no verbal podemos ver qué piensas, qué te gusta, rasgos de tu personalidad, e incluso puedes ver cómo alguien desmiente con su cuerpo lo que está diciendo. Yo te puedo decir, me preocupa muchísimo y que el cuerpo no lo esté reflejando. ¿Cómo vemos a Andrés Manuel? Lo vemos incómodo. Lo dijiste muy bien. A diferencia de esta campaña en donde se sentía muy seguro y era empático, cercano, miraba a los ojos, ahorita lo vemos incómodo. ¿Por qué? Porque se siente atacado en su protagonismo. Esa es la realidad. Y entonces yo me puse a analizar, bueno, ¿qué pasa con estas personalidades? ¿Qué es lo contrario de la empatía? El narcisismo. Todos somos narcisistas, pero hay algunos que lo llevan a niveles tóxicos, ¿no? Como dictadores o incluso directores de empresas. El narcisismo no permite la crítica, se sienten atacados, tienen que ser el foco de atención todo el tiempo. Y vemos esto, ¿no? Como las mañaneras, que no es otra cosa que adicción a la atención. Luis, desde tu análisis, desde tu estudio en SPIN, ¿qué han encontrado en las palabras de López Obrador? Fíjate que es interesante ver varias cosas, como mencionas, de esta última o más reciente crisis. El presidente, cada vez que nosotros vemos que atiende una crisis o que está en medio de una crisis, en las conferencias no necesariamente se resuelven. Y también hemos visto que las conferencias, lo hemos platicado, dan de qué hablar, pero no establecen agenda. El mejor ejemplo es justamente este asunto lamentable, los hechos recientes en temas alrededor de feminicidios, que el presidente, por más que ha querido cambiar el tema de la conversación utilizando las mañaneras, no ha podido. Llevamos prácticamente 2 semanas completas de mañaneras en las que el tema es el feminicidio y el presidente no puede cambiar el tema. Me gustaría decir, un paréntesis, no es habitual que una noticia dure 2 semanas. Porque justamente lo que es noticia es que el presidente intenta cambiar. Un dato nada más para darnos una idea. Hoy se está llevando a cabo la conferencia 308 de lunes a viernes. El presidente desde hace 2 meses ha mencionado feminicidio 36 veces. Hace un mes ha mencionado rifa del avión 72 veces. Para darnos una idea. Lo que estamos diciendo es, el feminicidio no era un tema para el presidente, y cada vez que el presidente le preguntaban algo relacionado con las protestas y las marchas de mujeres, especialmente, bueno, por supuesto, en la Ciudad de México, que son las más visibles, lo que el presidente hacía era tratar de delegar a alguna de las funcionarias, incluyendo a Claudia Sheinbaum, que, bueno, pues así es como la considera él, para que hablaran del tema. Y entonces vemos varias cosas. La primera es, el 30% de las participaciones, solamente el 30%, son de mujeres en las conferencias. Solo el 30%, a pesar de que él presume un gabinete paritario. 30%. Prácticamente la mitad de esas participaciones son de Olga Sánchez Cordero, quien últimamente no ha ido. Y mujeres ha ido 4 veces, CONAVIM 2 veces, la CNDH una sola vez. Y entonces, si el presidente delega estos temas a las funcionarias que están encargadas de analizar, de estudiar, pero a la mera hora no van o no asisten tan frecuentemente con el presidente, entonces el presidente se queda solo en un tema que claramente no conoce, que no le gusta hablar de ese tema, y especialmente, quizá como Bárbara lo menciona o lo demostrará en algún momento, le molesta
que le estén preguntando ese tema, que le distrae lo que él quiere posicionar, que aparte, como te estoy mencionando, o sea, lo que vemos en Spin es que no lo ha podido modificar. Y es clarísimo que le molesta, Bárbara. Claro que le molesta, se siente atacado porque él no puede manejar el asunto que él quiere tocar. ¿Cómo tú, como experta del análisis del lenguaje no verbal, te notas esta molestia? Mira, en todos sus gestos. Primero, en su cara, ¿qué es lo que vemos? Vemos las cejas de enojo cuando le empiezan a tocar esos. Hay tensión, se juntan las cejas, tensión en la quijada. Ahora, un narciso no mira, lo vemos ahora que no mira o mira hacia abajo. Arrogante, indolente. Mira, esto es el extremo de la boca, fíjate cómo se sube. Ahí le estaba hablando sobre los feminicidios. Esa es una, mira, en el estudio de la cara, de los gestos, podemos ver emociones básicas. Y una es la de desprecio. Es una sonrisa asimétrica. Se jala un lado de la boca y es desprecio, tal cual. Le está molestando el tema, se siente atacado. Ese es uno de los gestos. Ese es uno de los gestos, en su cara. En las manos, ¿cuáles son los gestos del presidente? Mira, ahí, por ejemplo, en ese video, lo que podemos ver es que pone un brazo, él se recarga mucho en el estrado. A veces lo toma con las dos manos. Cuando lo toma con las dos manos es para tomar una postura alfa, más grande, control, de poder, de control. Bueno, aquí lo vemos también, ya sabes que él trae su historia y tiene estos personajes de la historia que se fusionan con su imagen y que parece que le dan validez. Pero las manos, lo que él hace con el dedo cuando señala en la mañanera es poder, es advertencia y es, aquí mando yo. Eso dice la mano. Y la postura, no sé si te has dado cuenta, pero en las mañaneras él jamás se ha sentado. ¿Por qué no se sienta? Porque no quiere perder protagonismo. No toma agua tampoco, nunca. Es cierto, es cierto. Es poder, es mostrar poder. Y bueno, una de las partes más, bueno, esa es una barrera la que se forma con el brazo, ¿no? El brazo. Cuando te sientes vulnerable por algo, es común meter el brazo y establecer una barrera. Lo puedes hacer con el brazo, los hombres con la pierna así en forma de 4, lo hace mucho Jorge Ramos, cuando se siente vulnerable pone la pierna y es una barrera. O cuando vas a una entrevista y te sientes inseguro, pones la bolsa de por medio. Ahí lo que está haciendo Andrés Manuel con el brazo es crea un ángulo y es una barrera protectora. Se siente vulnerable ante el tema de los feminicidios. Este dato que nos diste, Luis, que ha mencionado en 2 meses 36 veces la palabra feminicidio y en un mes el doble rifa, es clarísimo. Pues ahí es donde está la intención del presidente de tratar de modificar la conversación hacia los temas que pues distraen de la problemática común. Las conferencias de prensa están diseñadas en cualquier parte del mundo para posicionar un tema, es decir, establecer la agenda y para manejar crisis. Lo que ha sucedido con el caso de feminicidio es que muestra que precisamente las conferencias de prensa no hacen ni una cosa ni otra. Solamente el 8% de las primeras planas, nota principal, son en referencia a los temas que el presidente habla el día anterior en la conferencia. El 8%. Mucha gente dice, bueno, es que el presidente establece agenda. No. El presidente hay que hablar. Pero si tú hablas de un tema en tu noticiero, Bárbara habla de un tema en sus sesiones, yo hablo de otro tema, y así estamos todos, pues justamente lo contrario de establecer la agenda, claro. O sea, hay que hablar, pero no. Y aquí, obviamente, las respuestas, eso me parece lo que más ha llamado la atención y, por supuesto, lo que se vuelve noticioso. Las respuestas en la forma en la que lo estructura, en la forma en la que el lenguaje, como menciona Bárbara, se proyecta con las palabras que utiliza, es ahí donde hay una disonancia que claramente lo más importante de todo es que el presidente no muestra empatía, y no ha mostrado empatía no solo en este caso. Hemos visto una y otra vez, especialmente el año pasado, que fue el año de más violencia en México en la historia, que el presidente no va a los lugares a estar con las familias de las personas que fueron o asesinadas o incluso en la explosión de Tlahuelilpan, en fin, ¿no fue? O sea, fue un momento, pero se fue rápido. En fin, el presidente no muestra empatía. Y si el presidente habla de que estos temas son ideológicamente, según él, afines a su movimiento por tantos años, y después, cuando habla de ellos, desconoce el vocabulario básico, fíjate, ¿sabes? Ha dicho violencia de género 0 veces en todas sus conferencias, 0.
Violencia, 0 veces. 0 veces violencia de género. Machista o machismo, 6 veces nada más. Estamos hablando de 308 conferencias. Y esto del problema del feminismo como un tema de opinión pública en estos días no es algo que surge únicamente hace 5 meses o un año. O esto ha existido en México por muchos, muchos años. Se ha agravado y ahora tiene la atención precisamente porque en las mañaneras le preguntan. Pero el presidente, yo te diría, ni siquiera tiene esa dedicación o interés, no sé, de hablar de estos temas, de tener una tarjeta mínimo, ¿no?, en sus piernas para poder hacer algún comentario, no lo hace. Le saca la vuelta verbal y no verbalmente, porque también con las manos, cuando tocan el tema, él las manos habla de esto y lo pone a un lado. No es su tema central, lo hace para acá. Y como todos son los que lo atacan son enemigos, luego él habla de nosotros y es cuando se lleva la mano. Pero los temas de feminicidio los pone a un lado. Fíjate, déjame decirte una cosa al respecto. Nosotros hemos visto que cuando el presidente habla de seguridad, del operativo de seguridad, del gabinete de seguridad y todos estos temas, dice, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos haciendo, en fin. Cuando habla de temas de violencia de género o de feminicidio, dice, bueno, ellas van a resolverlo, ellas lo van a ver, ellas están trabajando, ellas, que son, por supuesto, las funcionarias del gobierno, incluyendo Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y Olga Sánchez Cordero, principalmente, ¿no? Principalmente. Ahora, el comportamiento habitual, no sé si llamarle estrategia, no creo que sea para tanto, pero el comportamiento habitual del presidente cuando algún tema le incomoda, no le gusta, es culpar pues a los conservadores, a los tecnócratas, neoliberales, y a la prensa y a los medios de comunicación. ¿Qué denota, qué has encontrado tú en eso y qué denota en su lenguaje no verbal? Fíjate, cuando el presidente tiene una pregunta difícil, ya sabemos que el 56% de las preguntas vienen de la primera fila y también sabemos que quienes se sientan en la primera fila son por lo regular los mismos que representan a medios, entre comillas, digitales. Y entonces, la semana pasada justamente hubo un video en el cual le está haciendo una reportera una pregunta seria y lo lleva a que insista en responder claramente algo sobre lo que le está preguntando. Y entonces alguien de la primera fila, un reportero, está recibiendo señales de Jesús Ramírez para que él vaya a hacer la siguiente pregunta. Y el reportero que está junto a él llama la atención del presidente y señala a este reportero para que entonces el presidente vea que él es el siguiente que tiene que preguntar. Se para el reportero y le dice, bueno, ya hablamos demasiado de feminicidio, presidente, vamos a otra cosa. Imagínate. Entonces, el presidente utiliza, y ya sabemos, a la primera fila, a estos periodistas de medios, repito, digitales, entre comillas. Yo también podría, entre comillas, lo de periodistas, ¿eh? Exacto. Entonces, periodistas digitales, periodistas de medios digitales, entre comillas, donde, pues, claramente trata de modificar la conversación y entonces los medios tradicionales o los medios, pues, ya sabemos, radio, tele, prensa, tratan de hacer otra pregunta y no pueden. Y cuando el presidente dice, bueno, pues es que ustedes tienen que hacer su tarea, se los dejo de tarea, ustedes investiguen. Y estos medios investigan, y estos medios preguntan, y van a la conferencia todos los días, y el presidente no les da la palabra, o minimiza, o incluso, enfrente de todos dice, bueno, es que este periódico dice mentiras claramente, pues entonces el presidente es el que pierde, no los medios. Sí, sí. ¿Tú qué ves? Fíjate que estaba estudiando un libro de Robert Greene que habla del narcisismo, y lo que dice es que uno de los rasgos del narcisismo es reacciones paranoides. Y eso es, o estás conmigo o estás contra mí. Y creo que esa es la actitud que ha tomado. Y en el lenguaje no verbal, fíjate que una de las partes más honestas del cuerpo son los pies. Cuando puedas, obsérvalo y cuando se inquieta, se impacienta, empieza a tener mucho movimiento y se empieza a mecer. Que también pueden ser hasta señales para estos reporteros de, por favor, interrumpe a esa señorita. Claro. Fíjate qué interesante. Y bueno, pues yo nada más, antes de preguntarles un último comentario a ustedes, diría que cuando el presidente esta semana dijo que culpó a los medios y dijo que éramos unos oportunistas, yo le tengo que decir, sí, señor presidente, somos oportunistas, porque es parte de nuestra esencia, porque la noticia tiene que ser oportunista. La noticia que no es oportuna no es noticia. Por supuesto. Entonces, gracias por reconocerlo. Bárbara. Muchas gracias. Gracias. Luis. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa
y regresamos, tenemos más, por supuesto, no se vaya.